Bienvenidos a este tutorial sobre combinación. ¿Qué es una combinación? Es un arreglo de elementos en diferentes posiciones donde el orden no importa. Esa es la diferencia con la permutación. En la permutación el orden sí importaba. En la combinación no importa el orden. Ya más adelante vamos a ver algunos ejemplos al respecto. Para la combinación, nosotros podemos utilizar una fórmula, pero miremos primero su notación. La notación va a ser n combinado L, donde n es el número de elementos y r son las posiciones o los espacios o los arreglos que vayamos a hacer. La fórmula como tal para una combinación es n combinado r, va a ser n factorial sobre n menos r factorial por r factorial. En los ejemplos que vamos a ver a continuación no van a haber diferentes combinaciones como si habían diferentes permutaciones por el momento. Es importante ver cómo es la simplificación en una combinación. Por ejemplo, si nosotros tenemos 8 combinado en 3, entonces nos va a quedar 8 factorial sobre, entre paréntesis, 8 menos 3 factorial por 3 factorial. 8 menos 3 factorial es lo primero que desarrollamos en el denominador, lo cual nos daría 5 factorial por 3 factorial. Importante ver esta simplificación. El 8 factorial se puede escribir como 8 por 7 por 6 por 5 factorial sobre 5 factorial por 3 factorial. Podemos simplificar el 5 factorial y podemos amplificar el 3 factorial como 8 por 7 por 6 sobre 3 por 2 por 1. Se sabe que 3 por 2 por 1 daría 6, entonces podemos simplificarlo con el 6 y el resultado sería el producto entre 8 y 7, que en este caso sería 56. Miremos este primer ejemplo. En un salón hay 24 estudiantes y se quieren hacer grupos de 3 estudiantes. ¿Cuántos grupos se pueden hacer? Primero identifiquemos 24 estudiantes serían los elementos, grupos de 3 serían las posiciones o los espacios. Entonces podemos escribir 24 combinado 3, que nos quedaría 24 factorial sobre 24 menos 3 factorial por 3 factorial. Si hacemos la diferencia en el denominador, nos quedaría 21 factorial por 3 factorial. En el numerador podemos amplificar el 24 factorial como 24 por 23 por 22 por 21 factorial sobre 21 factorial por 3 factorial. Simplificamos 21 y 21 factorial. Sabemos que 3 factorial es 6. Entonces podemos simplificar 24 y 6. Nos va a quedar 4 por 23 por 22. Y el resultado serían 2024 posibilidades. Esas serían la cantidad de opciones que se tienen de formar grupos de 3 con 24 estudiantes. Miremos un segundo ejemplo. Dados los colores del arco iris, ¿cuántos grupos de 3 colores podemos formar con ellos? Entonces, colores del arco iris, hay 7. Esos serían los elementos. Y los grupos de 3 serían las posiciones. Por lo tanto, podemos colocar 7
combinado 3 va a ser igual a 7 factorial sobre 7 menos 3 factorial por 3 factorial. Hacemos la diferencia en el denominador, nos quedaría 4 factorial por 3 factorial. De ahí podemos amplificar el 7 factorial escribiéndolo como 7 por 6 por 5 por 4 factorial sobre 4 factorial por 3 factorial. Aquí podemos simplificar, sabemos que 3 factorial es 6, podemos simplificarlo con los 6, por lo tanto nos quedaría el producto entre 7 y 5 y esto nos daría 35. Entonces 35 grupos de 3 se pueden hacer con los 7 colores del arco iris. Miremos un siguiente ejemplo. A una reunión asisten 10 personas y se intercambian saludos entre todos. ¿Cuántos saludos se han intercambiado? Vamos a considerar que las 10 personas son los elementos y si se intercambian saludos, vamos a considerar que son entre una y otra persona, o sea, son entre dos personas que se intercambian cada vez los saludos. Por lo tanto, podemos escribir 10 combinado en 2. De ahí nos va a quedar 10 factorial sobre 10 menos 2 factorial por 2 factorial. Hacemos la diferencia, nos va a quedar 10 factorial sobre 8 factorial por 2 factorial. Escribimos el 10 factorial como 10 por 9 por 8 factorial sobre 8 factorial por 2 factorial. Simplificamos el 8 factorial. 2 factorial es igual a ¿qué? A 2, porque es 2 por 1. Podemos simplificarlo con el 10. Por lo tanto, nos quedaría el producto entre 5 y 9, que eso sería igual a 45. Y miremos un último ejemplo. Juan, Pedro, Mario, Luis, Manuel, Oscar y Víctor quieren hacer equipos de 3 para participar en un torneo de voleibol de playa. ¿Cuántos equipos será posible formar? Entonces, todos los integrantes, Juan, Pedro, Mario, Luis, Manuel, Oscar y Víctor, van a ser nuestros elementos. En este caso vamos a tener 7 elementos. Y los 3 es el número de participantes o los espacios que vamos a ocupar. Por lo tanto, nos va a quedar 7 combinado en 3. Esto nos quedaría 7 factorial sobre 7 menos 3 factorial por 3 factorial. Esto sería igual a 7 factorial sobre 4 factorial por 3 factorial. Escribimos el 7 factorial como 7 por 6 por 5 por 4 factorial, que lo podemos simplificar con el 4 factorial sobre 3 factorial. Entonces simplificamos 4 factorial, 3 factorial sabemos que es 6, lo simplificamos con el 6 y nos va a quedar el producto entre 7 y 5, que sería igual a 35. Espero que hayan quedado con el concepto claro de combinación. Cualquier duda, no duden en preguntar. Feliz día.